Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muchas bendiciones. Gracias por visitar el canal. Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Un trágico suceso ha conmocionado a los residentes del sector Enriquillo de Herrera, donde un hombre habría asesinado a su suegra la madrugada de este martes. La víctima, identificada como Teresa Sánchez Jiménez, de 48 años, perdió la vida mientras intentaba intervenir en una discusión entre su hija y el agresor. Según informaron los familiares de Sánchez Jiménez, el conflicto entre la pareja escaló rápidamente, llevando al hombre a cometer el ataque fatal contra su suegra. Tras el hecho, el individuo obligó a su pareja, quien está embarazada, a irse con él. El hombre fue identificado preliminarmente como Eddie González. Horas después, la mujer fue dejada en libertad, lo que ha aumentado la preocupación y el impacto del caso en la comunidad. Las autoridades han iniciado una investigación para dar con el paradero del agresor. La Policía Nacional ha desplegado operativos en diferentes puntos para localizarlo y someterlo a la justicia. Este hecho ha generado indignación y consternación entre los vecinos y familiares de la víctima, quienes exigen que se haga justicia lo antes posible. Además, ha reavivado el debate sobre la violencia en el entorno familiar y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las víctimas de agresión. Las autoridades han instado a cualquier persona con información sobre el paradero del sospechoso a comunicarse con la Policía Nacional. Mientras tanto, los allegados de Teresa Sánchez Jiménez claman por justicia y piden que el responsable sea capturado y enfrente las consecuencias legales de su acto. Por otro lado, Al día de hoy, el infante de 3 años, Roldani, se encuentra ya durante 3 días desaparecido. Se perdió en Manabao, en una zona que ya ha tenido bastante prensa en la República Dominicana, por haber sido también el escenario en el que desapareció el señor Lolo, el viejo Lolo, como le decían comúnmente. No por viejo, sino por la figura en la que se convirtió para algunos youtubers, que ese fue el apodo que utilizaron para él. Manabao es una zona, y yo creo que este comentario lo vamos a dividir en varias partes. Siempre respetando el hecho de que quien está desaparecido es un niño de 3 años, y que utilizar teorías para saber qué le pasó sería muy lesivo, y por ende vamos a circunscribirnos a la información que tenemos y a orientar de cómo podemos ayudar a que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. El jovencito Roldani, de 3 años de edad, se encontraba jugando con sus amigas, sus amiguitas, en el patio de la casa. Tenemos que tomar en cuenta que el patio de una casa, en un lugar como Manabao, es un monte. El patio de la casa es literalmente la falda de una montaña mucho mayor, que de por sí ya están en una loma. ¿Dónde está Manabao? Manabao, la gente entiende que es Jarabacoa, ¿verdad? Pero Manabao es un distrito municipal que se encuentra subiendo la loma hacia arriba, hacia la carretera que va de Jarabacoa a Constanza. Sigue subiendo a Manabao y es donde llegas a la zona que le llaman Yaquecillo. Y de Yaquecillo en adelante es donde muchos turistas suben al Pico Duarte. Repito, no estamos hablando de una zona completamente urbanizada, en lo absoluto. Estamos hablando de una zona que es boscosa, que es parque nacional. Eso es Manabao si te vas adentrando un poquito más en la loma. Hay muchos ríos, hay mucha agua cerca de lo que es la madre de todas las aguas. Es la zona donde crecen o donde nacen más ríos de la República Dominicana.
entre esas zonas me refiero, conformado por el Parque Armando Bermúdez, el Parque Nacional de Valle Nuevo y esa zona del Pico Duarte. El jovencito desapareció de un momento a otro cuando una niña fue a donde el padre y le dijo, ¿dónde está Roldani? Cuando el padre salió a buscarlo fue una cuestión de minutos. Sí, señores, literalmente una cuestión de minutos. Y uno se preguntará, ¿cómo se pierde un niño en cuestión de minutos? ¿Cómo desaparece? Un niño puede desorientarse muy fácilmente, más cuando no tiene esa costumbre de andar en el monte. En minutos puede desorientarse porque al encontrarse entre árboles muy grandes y no poder ver la salida, puede decidir adentrarse más o salir hacia donde estaban sus padres. Todo apunta a que si esto fue una desaparición accidental, él se desorientó y empezó a caminar. Y en el caminar, pues se ha perdido de la vista de los padres y de los buscadores. Ahora, nosotros detrás de cámaras nos preguntamos, ¿qué tanto puede caminar un niño? ¿Qué tanto o qué tan lejos puede ir un niño desde cuando se dio la voz de alerta de su desaparición? ¿Qué tan lejos puede ir? ¿Qué tanto puede esconderse de los perros, de los drones, de los equipos de búsqueda? En el día de ayer se sumaron a la búsqueda los cazadores de Constanza, que dicho sea de paso, es uno de los escuadrones a los cuales yo les tengo más respeto y más admiración por la forma de entrenamiento, por las capacidades que desarrollan. Yo creo que los cazadores de Constanza deben ser uno de los escuadrones más importantes del Ejército Nacional. Y importantes en todos los aspectos. Primero porque son el escuadrón que más experiencia tiene adentrándose en los montes sin ayuda de la civilización. Supervivencia, frío, todoterreno. Saben mantenerse, saben durar días en el monte, saben cargar equipaje fuerte, equipaje pesado durante kilómetros y kilómetros de caminata. Tienen un entrenamiento bastante poderoso y son parte de los que tienen a su cuidado el Parque Valle Nuevo. A ellos, a ese equipo de los cazadores de Constanza, es a quienes llaman para hacer la labor de búsqueda. Recuerden, el otro día me decía una persona que tenía que hacerse una reforma a la ley para establecer que hubiese en la Policía Nacional un departamento de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Y yo les decía, es que la policía no busca desaparecidos. La policía investiga la desaparición, pero la policía no tiene las capacidades técnicas para iniciar un proceso de búsqueda por su entrenamiento, por la naturaleza del entrenamiento policial. ¿A quién no le corresponde, Brito? Porque ¿sabes? Ayer yo veía a este muchacho, el de la Vega Mundial, que sí, tremendo trabajo, y él recalcaba que quienes estaban ahí eran personas del DICRIN. Mira, si hay personas del DICRIN, vuelvo y repito, sí, lo he dicho en múltiples ocasiones aquí, Ariel, y creo que ese es el momento donde la gente lo va a entender mejor, porque tenemos frente a nosotros un caso, un niño. El DICRIN investiga cuando hay un crimen o cuando se cree que hay un crimen, porque es el administrador de la policía científica. Ahí se asumía como que hubo un robo, un rapto del niño. Eso tiene que asumirse desde el primer momento. Sí. Cuando hay la desaparición de un niño, tiene que asumirse lo peor inmediatamente, porque el protocolo llama a que tú hagas absolutamente todo el esfuerzo, porque estamos hablando de un niño indefenso de 3 años. Por ende, tú tienes que meterle toda la fuerza, el power, a una búsqueda como si fuese un rapto. Y según lo que se ha leído, ellos estaban visitando, o sea que lo que asumimos es, según lo que se ha leído, que el niño no va a saber dónde, realmente que no estaba familiarizado con el área. Claro. Yo no quiero, y más tarde en este comentario, haré mis conjeturas sobre los animales que están en esa zona, que pueden hacer daño a una persona adulta, mucho más a un niño. Pero bueno,
Resulta que cuando tú tienes una pérdida, una desaparición accidental en un monte, ¿qué va a hacer la policía más que investigar? Pero qué bueno que trajeron a los cazadores de Constanza. De hecho, esta es una búsqueda en la que sí yo estoy viendo una atención especial por parte de las autoridades. Vi al vocero de la Policía Nacional allá en Jarabacoa, vi a Olga Diná allá en Jarabacoa por ser un niño, la procuradora para niños, niñas y adolescentes. Tengo una crítica respecto a usted, doña Olga. Creo que es la primera durante toda su carrera desde mi persona, porque su función es una que yo admiro, su carrera, su historial de trabajo, es uno que yo admiro como usted no se lo imagina. Usted debe ser una de las procuradoras fiscales más exitosas en todos los ámbitos, incluso en el reputacional que ha tenido la Procuraduría General de la República. Y resulta que cuando tú tienes un desaparecido como accidental, donde la primera teoría es una desaparición accidental, que el niño se adentró en el monte, hay muchas montañas, hay lomas, hay barrancos, que se desorientó, que siguió caminando, hay que buscarlo antes de que él pierda la conciencia, porque si pierde la conciencia es más difícil encontrarlo porque no va a haber cómo él responder a un llamado. Y un niño de esa edad, al ser tan pequeño, puede pasar desapercibido en el monte cuando se está caminando. Tú puedes pasarle a un niño que está inconsciente en el suelo, tú puedes pasarle a 3, 4 metros por el lado y posiblemente no lo veas por una brisita que le haya tirado muchas hojas encima. Yo no creo, y esperamos en Dios que el niño esté mal. Para mí está bien todavía. Los niños a esa edad tienen mucha resistencia, pero hay que hacer todos los esfuerzos para peinar el área tanto como se pueda para encontrar a Roldani. Entonces, ¿quién busca un desaparecido? Que es la pregunta de Ariel. Y es la pregunta principal respecto a esta crítica que haré, porque ustedes recuerdan que hay tantos proyectos. De hecho, vi a unos cuantos colegas, abogados y amigos hablando sobre los proyectos de ley que habían caducado en el Congreso Nacional de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Y la gente cree que es envidia, que es egoísmo, que yo les digo que no es suficiente el Código Ámbar. Porque el Código Ámbar solamente funciona para desaparición de niños en zonas urbanas. ¿Qué tú haces poniendo a un niño en la capital, por ejemplo, en Vallas, cuando el niño se perdió en Manabao? No existe ninguna razón aparente, salvo cuando tú ya sí asumes que es un rapto y que puede encontrarse en cualquier lugar, que se lo pueden haber llevado. En ese caso, el cordón tuviese que estar entre Constanza. Si vas a hablar de que fue un rapto a pies, tiene que llegar la investigación hasta San Juan de la Maguana, así como ustedes lo oyen, porque es la zona que conecta toda esa área verde que se encuentra en Manabao y subiendo y a la izquierda y a la derecha. Entonces, ¿quién busca a una persona desaparecida? Una persona desaparecida, dependiendo de cuál sea el tipo de desaparición y el lugar donde desaparece, tiene un equipo de búsqueda distinto. Si una persona desaparece en una zona urbana como la Santo Domingo, en el Malecón o en la Avenida España, desaparece en esa zona del Malecón y se cree que está en el mar, el primer equipo de búsqueda son los bomberos. Si se cree que se salió en una embarcación, el primer equipo de búsqueda es la Armada. Si la persona desaparece en un área verde, como un monte, un parque nacional, un área protegida, entonces el primer equipo de búsqueda es el Ejército. Cuando es en un sector, en un barrio, y se cree que la persona está desaparecida de manera forzosa o violenta, que se encuentra, por ejemplo, cautiva en una casa, entonces entra la policía. La Defensa Civil siempre va a participar en este tipo de búsquedas. De hecho, siempre dispuestos, los vi en la búsqueda de Manabao, fueron los primeros que llegaron. ¿Por qué siempre llega primero la Defensa Civil?
por su tipo de organización. Porque hay representantes de la defensa civil en todas partes, en todos los municipios. Es una organización que, valga la redundancia, está bastante bien organizada. Y este niño, Roldani, como al perderse en Manabao, inmediatamente la defensa civil se pone en contacto con los miembros que se encuentran cerca de Manabao y arrancan raudos y veloces a sumarse a los procesos de búsqueda. Vi en algunas imágenes perros buscando, pero lo que parecía que estaban buscando era el rastro que iban a seguir, porque se estaba paseando el perro alrededor de la casa. Y el perro no estaba en posición de ataque, en posición de ataque de búsqueda. Posición de ataque de búsqueda es el perro con la nariz hacia abajo, buscando el rastro. No estaba en esa posición de ataque, por lo que desde mi punto de vista estaban buscando el rastro para seguir y que el perro buscara algo que le fuese curioso. Yo explicaba en cuanto a los perros hace unos días, antes del tema de Friusa, cuando el tema de los desaparecidos seguía siendo titulares en República Dominicana, que es lamentable que solamente es titular cuando hay un desaparecido que toma connotación en redes sociales. Que los perros de búsqueda y rescate de personas desaparecidas accidentalmente en un monte ni siquiera es el mismo tipo de perro que se utiliza para la desaparición accidental, la desaparición involuntaria o la desaparición violenta, o la desaparición por desastre natural, que es accidental por igual. No es el mismo tipo de perro, no es el mismo estilo de búsqueda. Y hay tipos de perros también que son para cadáveres. O sea, todos los perros tienen distintos entrenamientos según la búsqueda. Que yo le explicaba. Brito, escúchame, lo del perro, porque el padre Efraín dice que los perros llegaron o detectaron el rastro del niño que da hacia un río y ahí los perros llegaron. Es decir, que exactamente lo que tú dices es lo que dice el padre, porque por eso los perros están con la cabeza abajo y según el padre, el rastro daba hacia un río. Río, dudo que sea un río grande, o sea, debe ser algún arroyo, alguna cañada, o arroyo, pues ya a esa altura cañada es difícil, pero sí un arroyo. Y el problema con los arroyos en esa zona es que son muy fríos y te pueden causar hipotermia inmediatamente. Y esos ríos o arroyos están regularmente en el fondo de un barranco. Wow. O sea que no es necesariamente que tú vas y te metes, tú puedes caerte y caer en el río, caerte por el barranco y caer en el río. Los perros pueden seguir el rastro, aun cuando se cruza un río. Es un tema de películas que la gente cree que siempre se ha dicho que cuando una persona quiere escapar tiene que ir por el río. Pero cuando tú cruzas el río de un lado a otro, el perro puede seguir el rastro. Como decía Lisbeth, hay diferentes tipos de entrenamiento. Por ejemplo, y esto lo comentaba, cuando un perro de búsqueda y rescate de persona desaparecida viva en desastre natural, lo que busca es el monóxido de carbono, que el residuo de la respiración de un ser humano. Cuando el perro está buscando un cadáver, el perro lo que busca son gases de descomposición. Cuando se está buscando una persona desaparecida accidentalmente, no se busca ni monóxido de carbono ni se busca gases de descomposición. Lo que se busca es un rastro